La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos a un jueves más de Derecho Civil, con el tema Obligaciones civiles y mercantiles, una fusión del derecho privado. Les dejo en voz de la doctora Amada Gaitán. Pues bienvenidos a todos a estos jueves de Derecho Civil. El día de hoy, con un gran invitado, estamos muy contentos, ¿verdad, maestra Yadira de Huerta Reyes? Bienvenida, doctora. Bienvenida, Carolina, es nuestra alumna invitada del día de hoy. Maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, nuestro presidente del colegio. Buenas tardes a todos y desde luego a nuestro invitado especial. Fue mi maestro en primer semestre, don Óscar Vázquez del Mercado Cordero, mi maestro querido que siempre ha estado conmigo y eso se lo tengo que agradecer públicamente. Esos son los que son verdaderos maestros, los que siempre están a nuestro lado, los que siempre nos están alentando a ser mejores seres humanos. Y yo tengo aquí un ejemplo con usted y un ejemplo en el cielo con su papito. Justo hace un momento platicábamos con la doctora Yadira Huerta, que las dos fuimos hijas de Óscar Vázquez del Mercado Papá, ¿no? En contratos mercantiles y le gustaban mucho las bugambilias y yo le decía, yo sigo viendo las bugambilias y él decía al cielo y al suelo, así al cielo y al suelo y al cielo lo vemos a él, ahorita debe estar contentísimo porque ya las bugambilias ya comienzan a hacer lo propio, a pintar de colores nuestro mundo, entonces habría que agradecerlo. Sí, quise pues hacer una oración al cielo, a donde seguramente se encuentra un gran ser humano como fue su papito maestro, y obviamente le agradezco infinitamente que siga a mi lado. Muchísimas gracias. Tenía que hacerlo públicamente el día de hoy. Maestra, creo que ya se me fue por ahí la maestra Huerta. Pues Yo aquí mire, estoy, ¿eh? Miguel, muchísimas gracias, te doy Ujú. el uso de la voz. No, al contrario, gracias al maestro Óscar Vázquez del Mercado. Yo también tomé clase con su señor padre. Bienvenida, Carolina. Bienvenidos todos, Amada, Yadira. Gracias a nuestra directora, como siempre. Y bueno, pues hoy un tema muy interesante, un tema por demás apasionante, y además pues me da mucho gusto recibir en este, que también es su colegio, querido maestro Vázquez del Mercado, a un mercantilista de prosapia, muy conocedor de la materia. Así es que bienvenido, seguramente será de mucha utilidad la plática. Yo aquí estoy con ustedes. Yadi, adelante, por favor. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas. La realidad es que sí, retomo las palabras de nuestro presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil y Mercantil. Hoy es un honor estar con el maestro Óscar Vázquez del Mercado, profesor de nuestra facultad, ya de unos cuantos años, no vamos a decir cuántos, ¿verdad, maestro Óscar? Para que no saquen cuentas. Se puede, porque da mucho gusto eso. Adelante, adelante, Casi maestro. más de 42. Más de 42 años. La realidad es que, bueno, se dice rápido y fácil, pero ha sido toda una trayectoria en donde se le ha reconocido, por supuesto, su trayectoria académica, pero sobre todo humana, maestro Oscar, más humana y, por supuesto, esta transmisión de conocimientos. Pues como lo estaba diciendo nuestro presidente el día de hoy, nuestro maestro Óscar Vázquez hablará de las obligaciones civiles y mercantiles, una fusión del derecho privado. Muy interesante tema, acompañado de una de sus alumnas, brillante, por cierto, Carolina Alejandra Carmona Padrón, quien nos va a estar acompañando tanto a la maestra Amada del Carmen. Hola, maestra, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Y vamos a estar nosotras tres, maestro Oscar, bombardeándolo con preguntas, si nos lo permite, para que, Por bueno, pues supuesto, también las personas que nos un están placer. viendo, pues hagan preguntas, Carolina, y vamos a estar levantando en la mano para, sin afán de interrumpirlo, por supuesto, sí comentarle lo que nos están diciendo. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. En primer lugar, a don Miguel Ángel Beltrán, gran amigo, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, a mi querida amiga y maestra y colega, y sobre todo en la parte académica y administrativa de la facultad, doña Amada Gaitán, a usted, maestra Yadira Huerta, que hace poco estuvimos compartiendo un sínodo en un examen
de doctorado, ¿sí? Y a Carolina, que pues es una persona masoquista porque me ha seguido en algunos de los distintos cursos que he dado en la facultad y por eso me permití invitarla a este curso que sea también uno de los alumnos que tienen mucha inquietud en la materia civil y en la materia mercantil. Y el tema que quería comentar el día de hoy es un tema que puede ser polémico, más bien causa polémica, ¿sí? Y es ese tema de la fusión, podríamos hablarla, entre el derecho civil y mercantil. Hay voces a favor, hay voces en contra, legislaciones a favor, legislaciones que lo han hecho y legislaciones en contra. Y entonces agradezco, y sobre todo también agradezco a la directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas, por estos espacios que abre para poder tener contacto tanto con nuestros alumnos como con la comunidad en temas de interés sobre todo de nuestros alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues maestro, adelante, en el momento que usted guste. Muchísimas gracias. Al Eh, contrario. el tema podríamos mencionarlo como esa eh, diferencia o tal vez una unificación del derecho civil y mercantil. Si nosotros le damos los orígenes a ambas materias del derecho, vemos que el derecho mercantil siempre se ha desarrollado a la par del comercio. Y el derecho mercantil, las primeras reglas de derecho mercantil las podemos ubicar hace 6.000 años, 4.000 años antes de Cristo, con los egipcios, los hebreos, los fenicios, etcétera. Después el desarrollo del derecho romano, etcétera. Pero instituciones de derecho mercantil, no el derecho mercantil. Los romanos siempre concibieron al derecho como el derecho civil o el derecho de gentes, es decir, el derecho del ciudadano romano, el derecho del extranjero, pero nunca, aunque tenían instituciones mercantiles, nunca hablaban de derecho civil y mercantil. Por otro lado, el derecho mercantil se empieza a desarrollar, pero sobre todo tiene un gran desarrollo en el siglo, del siglo XI al siglo XIII, estamos hablando de Edad Media, cuando se da la figura de las ferias en donde había una concentración de comerciantes y los comerciantes tenían conflictos y entonces esos conflictos se dirimían por cónsules que en los distintos lugares, en los países, sobre todo de Europa, de lo que es ahora Europa, se reunían para resolver esos conflictos de comerciantes. Entonces había un derecho mercantil que era un derecho mercantil de clase, clasista, un derecho mercantil subjetivo. Y no es sino hasta ya el derecho francés, sobre todo con la aparición en 1804 del Código de Napoleón en la parte francesa, porque en 1807, perdón, en la parte civil, porque en 1807 aparece la parte mercantil del Código de Napoleón, es cuando sí podemos empezar a hablar de un derecho civil y un derecho mercantil, que en la tradición romanista, sobre todo, hablamos del derecho privado, en contraposición a qué? Al derecho público con la participación del Estado. Una clasificación que a mí en lo personal me parece ya superada porque no podemos separar a los particulares del Estado o el Estado aterrizado a carácter de particular, no como un ente soberano, etcétera. Este tipo de figuras. Y tan es así que en el caso del derecho mexicano, sí, y voy a empezar al revés de cómo quería hacerlo. En el derecho mexicano, o más bien en el derecho internacional, sí, se ha planteado la posibilidad de que algunas de las materias del derecho civil o de las instituciones del derecho civil se deban de fusionar con las del derecho mercantil o a la inversa, de derecho mercantil al civil. Y me enfoco específicamente a el derecho de las obligaciones y el derecho de los contratos, ¿sí? No me voy a otros puntos, a los bienes, a las sucesiones, al derecho familiar, a la persona, etcétera, sino esos conceptos, sino específicamente al concepto de obligaciones y a los contratos como la fuente más importante de los contratos.
Y entonces se ha cuestionado a nivel internacional la posibilidad de unificar, ¿sí?, al derecho mercantil con el derecho civil. En este sentido, hay opiniones de juristas que están absolutamente en contra de esta fusión. Dicen que son dos materias totalmente distintas. Yo no participo de esas ideas. Al contrario, yo soy de las personas que consideran que podía haber una fusión, ¿sí?, en cuanto a la parte legislativa de obligaciones y contratos, porque pues los romanos, que es nuestro origen en nuestro derecho, es derecho romanista, ¿sí?, nunca distinguieron, por ejemplo, de obligaciones civiles a obligaciones mercantiles, ¿sí? Simple y sencillamente hablaban de obligaciones. En ese sentido, hay pues distintos autores que están a favor y distintos, reitero, en contra. Por ejemplo, en contra está el maestro Mantilla Molina, gran mercantilista, el maestro Cervantes Ahumada, ¿sí?, el maestro Rodríguez y Rodríguez, ¿sí?, que decían que no es posible unificar al derecho civil o derecho mercantil por distintas circunstancias. En primer lugar, por un contexto histórico, ¿sí? Ellos dicen que el derecho mercantil surgió como una rama autónoma del derecho civil. Y yo lo que creo es que surgen cada uno por su lado, el derecho civil o el derecho mercantil. El derecho civil es mucho más rígido y más formalista que el derecho mercantil. Y dicen ellos que siendo tan rígido y tan formalista, no podría regular la actividad de los comerciantes y el acto de comercio. Es decir, la parte sustantiva y la parte, perdón, la parte objetiva y la parte subjetiva del derecho, en este caso. El derecho mercantil es mucho más ágil. Segundo, la separación del derecho civil y del derecho mercantil propicia una especialización de las leyes, así como de los jueces. Tampoco estoy yo tan de acuerdo con esto. Simple y sencillamente, en el derecho mexicano, vemos que el derecho mercantil es un derecho de naturaleza federal. En cambio, el derecho civil es un derecho de naturaleza local. Pero en la aplicación, sí, son derechos concurrentes. ¿Sí? Hablamos de que un juez federal o un juez local pueda conocer de un asunto de materia civil o de materia mercantil. En este sentido también, cuando hablamos de especialización de leyes, sí, hablamos de el contrato de compraventa lo regula el Código Civil y el contrato de compraventa lo regula el Código Mercantil. El Código Civil lo define y el Código Mercantil dice en qué momento la compraventa se convierte en mercantil, pero tomando las ideas del derecho civil, ¿sí? Y yo siempre les comento a mis alumnos, ¿en qué momento me va a importar si una institución, un contrato, un acto jurídico es de naturaleza civil o mercantil? Siempre hasta que tengamos un conflicto. ¿Y por qué hasta que tengamos un conflicto? Porque ahí sí puede entrar la circunstancia de que en las materias, en la materia procesal, el conflicto sea derivado de la materia procesal mercantil y no la civil. Sin embargo, hablamos que la materia, reitero, esa concurrencia, sobre todo en la aplicación por parte de los jueces. Tercero, también en cuanto a las cuestiones económicas. Las figuras económicas y patrimoniales de ambas áreas del conocimiento, del derecho civil, derecho mercantil, podrían ser, en mi opinión, o más bien son, en mi opinión, sustancialmente iguales. Sin embargo, hay quienes dicen que siendo sustancialmente iguales, no es aconsejable tratarlas en la misma forma, ya que su finalidad es distinta. ¿Cuál es esa gran diferencia? Que la materia civil no busca el lucro, la utilidad, la ganancia, y la materia mercantil sí, creo yo que es el elemento más importante que nos lleva a dirimir una dicotomía entre el derecho civil y el derecho mercantil. Y por último, también quienes se oponen a esto
lo dicen desde su experiencia tanto doctrinal como académica, como legislativa, como jurisdiccional, como profesional, ¿sí? Hablan de diferencias entre sus actividades. Entonces, en mi opinión, la unidad del derecho civil y el derecho mercantil se puede conjuntar en la unificación del derecho privado. También esto no nada más tenemos que verlo dentro del derecho mexicano. ¿Qué ha sucedido a nivel internacional? La tendencia unificadora del derecho civil con el derecho mercantil se viene dando desde finales del siglo XIX. Pensemos, ¿sí? En Alemania, pensemos en Suiza, pensemos en Italia, en donde y en otros países como Túnez, Marruecos, Turquía, Tailandia, China, Cuba, Brasil, ¿sí? Y Argentina recientemente están muy adentrados en esta idea de la unificación, han emitido una serie de normas que hacen que el derecho se pueda unificar. Pero fundamentalmente voy a hablar de algunos países que lo han hecho. Uno de ellos es Suiza, ¿sí? En Suiza no existe una jurisdicción especial para los asuntos mercantiles distinta a la de los civiles, ¿sí? En cuanto a sus instrumentos, los suizos tienen, por un lado, un código civil suizo con 5 libros y un título preliminar, pero sobre todo a mí lo importante parece es que ese libro del Código Civil, el libro quinto, habla del Código de las Obligaciones, ¿sí? Y por otro lado, los suizos también tienen un código suizo de las obligaciones, es decir, desarrollarlo. Y en ese sentido, la segunda parte del código suizo de las obligaciones habla de las diversas especies de contratos, la tercera, y no distingue entre contratos civiles y mercantiles. Y entonces vemos que el derecho suizo pretende esa unificación en la materia de obligaciones y en la materia de contratos. ¿Qué pasa con los italianos? Los italianos adoptan la teoría de la empresa en sustitución de los actos de comercio. Es decir, una persona moral que es la que va a desarrollar esos conceptos. Pero esa no tanto la persona moral, porque el concepto de empresa lo podemos ver más bien no como un concepto económico, que es el de empresa, sino el concepto de empresario, que es el concepto jurídico. Y el empresario puede ser persona física o puede ser persona moral. Y en el caso de los italianos, sí unificaron el derecho de las obligaciones y de los contratos, ¿sí? Tanto en el derecho civil como el derecho mercantil. ¿Por qué? Porque pueden ser la participación de la empresa, que puede ser una empresa familiar, puede ser una empresa mercantil, o del empresario, persona física, empresario, persona moral, y aquellas personas que sin ser comerciantes puedan realizar esos actos de comercio, que está recogido en nuestro Código de Comercio. El código italiano, por ejemplo, habla de las obligaciones, ¿sí? Y ahí no distinguen obligaciones de carácter civil o de carácter mercantil. Inclusive, el Código Civil y el Código Italiano de 1942 recoge obligaciones en materia laboral y en materia de protección de derechos, que inclusive se ha extendido a toda esta cuestión de derechos humanos. Otro país que también ha buscado esta unificación, sin embargo, a diferencia de Suiza e Italia, es el Perú. El Perú tiene vigentes tanto su Código de Comercio como su Código Civil. El Código de Comercio de 1902 y el Código Civil de 1984. Sin embargo, en ambos casos, del Código Civil al Código de Comercio peruanos, se remiten en muchas de sus disposiciones para tomarse correlativamente. Dice el Código Civil, todos los contratos del derecho privado, inclusive los innominados, quedan sometidos a las
reglas generales contenidas en esta sección. Y esas reglas generales no distingue de la parte civil de la parte mercantil. Y el Código de Comercio peruano también prescribe que los contratos de compraventa, permuta o depósito, por ejemplo, se regirán en lo no contemplado por el Código Mercantil, por el Código Civil peruano. Y por último, bueno, el Código peruano también tiene un capítulo, el libro sexto, que habla de las fuentes de las obligaciones, y evidentemente en fuentes de las obligaciones tenemos que hablar de los contratos. Y ahí volvemos a la no distinción entre uno y otro. Y por último, también algo muy importante es el caso de Brasil, ¿sí? En Brasil, que es tal vez el país que más recientemente, junto con los argentinos, ha aprobado esta unificación del derecho civil con el derecho mercantil, con un nuevo código brasileño que estructura una unificación de la materia mercantil con la materia civil. Esto ha sucedido en aquellos países que tienen estas figuras. Por ejemplo, ese Código Civil brasileño al que me hago referencia habla del derecho de la empresa y es Código Civil. ¿Qué debemos entender por empresa? Pues tanto la empresa familiar como una empresa mercantil. Hablamos de derecho a las obligaciones y el propio Código brasileño, civil brasileño, habla de obligaciones civiles y mercantiles. Entonces, de una u otra forma, se habla de una modernización y actualización en este sentido. Hay, como mencionaba en un principio también, los más novedosos que han escrito sobre estas materias, que han tratado de regular una modificación, es los argentinos con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, como la denomino yo, como se denomina ellos. Este código es de 2015, en el cual el Código Civil argentino tiene la parte general, las relaciones de familia, los derechos patrimoniales, los derechos reales, y las disposiciones comunes a ambos derechos, al derecho civil y al derecho mercantil. Entonces, el derecho argentino, sí, es todavía más profundo en este sentido. En cambio, hay muchos países que no lo han contemplado, entre ellos México, ¿sí? Porque no se ha dado esa intención. Hay quienes yo participo con esa ideología de poderlo unificar, hay quienes no, y parece que en México ha pesado más la negativa a unirnos. ¿Unirnos en qué sentido? En que las normas de obligaciones civiles y mercantiles puedan ser en un mismo instrumento. Con esto partiría yo en una primera parte, antes de entrar con posterioridad, si hubiera alguna pregunta, alguna duda, ¿qué ha sucedido ya en la unificación formal del derecho civil y mercantil, en mi opinión? Sí, yo tengo dudas, profesor. Para empezar, quisiera ver si nos pudiera decir cuáles son las ventajas y desventajas que usted ve ante esta fusión de las dos materias, tanto lo civil como lo mercantil. Eh, ya lo mencionaba precisamente, pero vamos a profundizar cuáles son esas ventajas. Eh, Partimos, en primer lugar, de que el derecho mercantil no es ajeno a un progreso científico, tecnológico, ni a los cambios, como tampoco lo es el derecho civil. Actualmente, la parte mercantil y la parte civil enfrentan escenarios que han quedado rezagados en la regulación de sus instituciones, sobre todo la materia mercantil. ¿Sí? El primer código, el Código de Comercio que rige al derecho mexicano, tiene 135 años, 134, 135 años de vigencia. El primer código civil que se emitió en México fue el Código Civil del Estado de Oaxaca, ¿sí? Entonces, y estamos hablando de 1820 y tantos, no recuerdo exactamente la fecha, pero es el Código Civil de Oaxaca, que es el primero. El maestro Ortiz Urquide
escribió un libro precisamente, La codificación civil, y habla de el derecho civil oaxaqueño, porque él era oaxaqueño y escribió sobre ello. Segundo, ¿por qué que sea yo partidario de esto? Porque la técnica jurídica, ¿sí?, nos lleva a que en el derecho mexicano, ¿sí?, no existe en la legislación mercantil una teoría de obligaciones. Sin embargo, el derecho mercantil se rige por obligaciones, por relaciones entre las partes en un contrato, las relaciones entre las partes en los actos jurídicos e inclusive derivados de actos jurídicos unilaterales, como es la emisión de un título de crédito, pero en la operatividad de un título de crédito existen relaciones bilaterales. Y tenemos que traernos las ideas del Código Civil. ¿Por qué no tenerlo? Sí existen algunas diferencias, ¿sí?, algunas cuestiones específicas para cada uno de ellos. Por ejemplo, la onerosidad que en la materia civil se pacta y en la materia mercantil se presume, la solidaridad que en la materia mercantil se presume, en la materia civil se pacta, etcétera. Pero hay la mayoría de las instituciones que regulan las obligaciones civiles y mercantiles son comunes. Ah, ok, muchas gracias. También, bueno, tengo varias dudas que me han surgido a lo largo de su plática y también una de ellas es saber por qué o cuáles son las causas que usted considera que han propiciado que en México no sea muy aceptada la idea de, pues en sí que se fusionen estos dos derechos, porque como nos comentaba, habían opiniones muy divididas, opiniones que estaban de acuerdo con ello, opiniones que no estaban de acuerdo con ello por la naturaleza de los dos derechos, pero quisiera saber cuáles son las causas por las cuales usted considera que en México no se ha podido realizar dicha fusión en su totalidad. Sí, fundamentalmente es la parte, creo yo, de los aspectos económicos, ¿sí? Ya lo había mencionado en un momento dado. El derecho civil no busca un lucro, el derecho mercantil sí lo busca. Pero eso, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema de que exista un lucro o no? ¿Sí? Segundo, las autoridades jurisdiccionales lo mismo conocen de la materia civil que de la materia mercantil. Tercero, siendo el derecho mercantil un derecho sí federal en cuanto a la parte legislativa, pero es un derecho, es una materia concurrente en cuanto a su aplicación, que el propio Código Civil, perdón, el Código de Comercio establece que será el actor el que va a determinar cuál es la jurisdicción, si lo lleva ante un juez local o un juez federal. Y entiendo, entonces, esa unificación en México nos ha llevado a esas figuras. Hay quienes, y no comparto yo esas ideas, lo mencionaba hace un momento, que señalan cuáles son las causas por las cuales el derecho civil y mercantil no pudieran ser unificados. Y estas causas, pues quiero reiterar algunos de estos puntos. En primer lugar, el contexto histórico del que se manejan es mucho más viejo el derecho mercantil que el derecho civil, ¿sí? Segundo, la separación en cuanto a la especialización de leyes. Yo no veo específicamente una gran especialización, sí, en un conflicto nada más, pero la compraventa se analiza igual en la materia civil que en el mercantil. El arrendamiento, por ejemplo. El arrendamiento en materia civil no presume o no puede permitir la idea de transmisión de propiedad, ¿sí? Sin embargo, se habla de arrendamientos con opción a compra. Sí son dos actos distintos, pero ya hay con esa intención. Lo mismo sucede en la materia mercantil. En la materia mercantil, si decimos que el arrendamiento no puede tener la intencionalidad de transferir la propiedad porque estaríamos en presencia de otra institución jurídica, en el ámbito mercantil hablamos del arrendamiento financiero, que en efecto primero se usa la cosa en materia de arrendamiento, el arrendatario le está pagando al arrendador rentas con una serie de accesorios financieros, pero al final existen esas opciones terminales en las cuales el arrendatario puede optar por la compra de ese bien al arrendador. Y eso no le quita su naturaleza de arrendamiento.
dos actos también distintos. Entonces, vemos que tanto el arrendamiento puro o civil o el arrendamiento financiero o mercantil tienen comunidad en su desarrollo, ¿sí? Cuando yo usaba la palabra de dicotomía, ¿qué implica dicotomía? Son dos cosas que son opuestas, pero la propia definición dice, son cosas opuestas, pero que se complementan. ¿Sí? Entonces, en un artículo que escribí sobre esta materia, hablo de la dicotomía entre el derecho civil y el derecho mercantil. ¿Sí? Tercero, la parte económica y patrimonial en ambos casos son iguales. ¿Sí? Hay aspectos económicos, hay aspectos patrimoniales que son similares. En el caso del depósito o del préstamo, ¿sí? En la materia civil se habla del mutuo o del comodato, el préstamo de consumo, el préstamo de uso. La materia mercantil no distingue entre préstamo de uso y comodato, ¿sí? Tal vez sea más sencillo, pero las reglas del préstamo mercantil son o nos las traemos del préstamo civil. Entonces, hablamos de un contrato y hablamos de obligaciones derivadas entre las partes que intervienen en el préstamo, ¿sí? Y por último, quienes escribimos, quienes nos gusta la investigación en la materia mercantil o a quienes también les gusta la investigación en la materia civil, consultan obras de ambos lados. Entonces, yo no veo una experiencia doctrinal, una experiencia académica, una experiencia de práctica profesional, una experiencia jurisdiccional o una experiencia inclusive hasta legislativa que pueda ser diametralmente distinta en estas dos áreas. Reitero, me enfoco a el concepto de las obligaciones y el concepto de los contratos como fuente fundamental de las obligaciones. Ah, ok, muchas gracias. Y por último, ahorita con lo que mencionaba de las similitudes que existen entre las dos materias, quisiera saber si en su opinión considera que debería de haber algún tipo de modificación legislativa respecto a ello, ya que pues actualmente utilizamos, obviamente, como mencionaba, por un lado el Código de Comercio, por otro lado el Código Civil, en este caso a lo aplicable a lo mercantil de manera supletoria el federal. Pero ¿usted consideraría que sería bueno que se mezclen o se fusionen los dos códigos para crear uno solo en la cuestión de las obligaciones, por lo menos? Sí, definitivamente sí, yo soy partidario de esa idea, en el caso de poder unificar como lo han hecho los suizos, como lo han hecho los brasileños, sobre todo los argentinos, los peruanos tienen ahí sus dudas de haber unificado esta parte de las obligaciones y de los contratos. Y cuando en ese código civil se habla de obligaciones, no hace distinción entre obligaciones civiles y mercantiles, sino simple y sencillamente habla de relación entre particulares que trascienden aspectos jurídicos. Entonces, en México no se ha dado esa figura. ¿Por qué? Porque existen posiciones encontradas en ambos casos. Maestro Oscar, ¿puedo? Sí, adelante, por supuesto, maestra. Estoy escuchando a Carolina, qué interesantes preguntas, y yo la verdad, sí, totalmente su alumna, maestro, yo voy a hacer algunas preguntas que debo de confesar desde la ignorancia. Usted está hablando de Suiza, de Brasil, de Perú, de Argentina, del código ya unificado del 2015 para acá, o sea, ya tiene 10 años. ¿Ha sabido en cuanto a la práctica, maestro, qué tan eficaz ha sido ese código en Argentina como para, ¿por qué no proponerlo de este lado? Bueno, acá entre nos y que nadie nos oiga, maestro Oscar, pero acá en México pues ya ve que hay diarrea legislativa, ¿verdad? Entonces, tantos códigos, tantas leyes, tanto de tanto, y luego no les ponemos atención, unificar los criterios me parece bastante lógico, como usted lo está explicando. Obviamente, solamente lo estoy comentando, pues por la exposición que me parece muy lógica y muy razonable la que usted está dando. Entonces, me regreso tantito, maestro Oscar. ¿Fue eficaz? ¿Ha sido eficaz? ¿Usted tiene conocimiento de ello? Sí, sobre todo en dos países. El primero Sí. que mencioné que son los suizos y los argentinos. ¿Ok? En este caso yo quiero comentarles que formo parte de un grupo de abogados. Este grupo es el Instituto Iberoamericano del Derecho Mercantil, se llama Iberodermer, en donde participamos abogados de Iberoamérica,
¿sí? En donde hay españoles, argentinos, etcétera. Y uno de los temas que se ha tocado es este. No todos los países de América han contemplado, en España no se ha considerado todavía tan amplio o tan decisivo el tratar de unificar las dos materias. Sin embargo, hay coincidencia en el sentido de que deberían unificarse. Los suizos y los argentinos han tenido un éxito, yo no diría un éxito rotundo, pero ha tenido más efectos positivos que negativos estas regulaciones. Y en los que no van en contra, evidentemente no podemos hablar de países como Francia, como Alemania, que sí lo intentó, pero no tenía, países como Colombia, países como Chile, ¿sí? Que no han permitido que se den estas figuras. Esta figura de la fusión, perdón. ¿Y hay alguna razón por la cual no lo han permitido? Yo creo que en muchas ocasiones, y esto se deriva de las pláticas que yo he tenido con muchos abogados, ¿sí? Los que están en contra, tanto civilistas como mercantilistas, es porque cada uno defiende su materia, ¿sí? Entonces llega a ser hasta de aspectos personales, Ok, ¿sí? sí, Uno sí. de ellos era, yo recuerdo perfectamente a don Arturo Díaz Bravo, él era férreo defensor del no fusionar el derecho civil y el derecho mercantil. El maestro Mantilla Molina, a quien lo escuché yo era muy joven, pero era muy amigo de mi papá, ¿sí? Donde él empezaba a manejar esa posibilidad de unificarlo. Y entonces, en el derecho mexicano hay análisis, hay documentos que se están desarrollando para hacer una propuesta de que pueda proceder o no pueda proceder, va a ser muy complicado, porque son Perdone, posiciones personales. Y aquí don Miguel Ángel, que sobre todo él es civilista, me va a decir circunstancias como esta. Adelante, Miguel Ángel. sí, claro, maestro. Fíjate que la verdad, pues yo escuchándote, digo, la verdad es que los principios, si bien históricamente tienen su nacimiento distinto, pero los principios de reciprocidad, legalidad, buscar un poco la justicia, etcétera, pues son los mismos. Pero yo pensaba, bueno, imagínense que le digamos a maestros como Jorge Domínguez o como el maestro Huitrón, como los grandes civilistas que tenemos en México, que se va a fusionar, o los grandes mercantilistas, no me imagino al maestro Vázquez del Mercado, al maestro Mantilla Molina, a Rodríguez y Rodríguez diciendo, pues sí, el ego de los abogados es muy grande. Entonces, Exactamente. cuando uno ve y dice, pues sí hay argumentos sólidos a favor, como también los hay argumentos sólidos en contra. Vaya, es lo bonito del derecho, ¿no? Cuando que se pueda debatir y que se puedan encontrar puntos de acuerdo, pero me parece interesantísimo el tema. Yo sigo escuchando, nada más quería hacer esa mención. Así es eso. Muchas veces son los egos entre los civilistas y los mercantilistas, ¿no? Sí, claro. Luego, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, cada uno en su especialidad dice el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, el derecho fiscal, es el mejor, es el más importante. Cada El uno derecho le pone su- familiar. Se le olvidó el familiar, maestro. o el familiar. Pero en lo que sí estamos todos totalmente de acuerdo, ¿sí? Es que la materia toral de los abogados es el derecho de las obligaciones. Sí, claro, claro. Abogado que no sabe obligaciones, que se vaya mejor a estudiar ingeniería o economía o lo que sea. Sí. ¿Sí? Y yo he visto universidades que dan el título de licenciado en Derecho Laboral y nunca cursaron la materia de obligaciones. Híjole. Las obligaciones tienen que ver hasta con el derecho laboral. Claro. Entonces, ¿por qué no, en este caso del derecho privado, unificar en lo conducente, en lo posible, la parte de obligaciones y también los contratos? ¿Sí? Y que sea eh, el futuro quien nos diga si es conveniente o no, si es fructífero, como doctora Yadira me decía, si ha sido fructífero. Tienen
más pros que contras en Suiza y en Argentina. Claro. Adelante, De maestra. hecho, saludos a la maestra Raquel Sandra Contreras López. Nos hace la aclaración que en Argentina el código se llama Código Civil y Comercial de la Nación y por tanto tiene carácter federal, así nada más como un dato que nosotros tenemos que tener claro. Gracias, maestro. Tiene totalmente cierto el concepto de la maestra. Y fíjense, es materia federal. ¿Qué sucede en México? La materia civil es local, la materia mercantil es federal. ¿Sí? Entonces, allá ya le están dando un nivel similar. Y cuando hablamos de materia federal es por el ámbito legislativo y después la aplicación, pero la aplicación es concurrente. Entonces, en efecto, por eso es las grandes ventajas, como bien me lo podría confirmar la doctora Contreras, la maestra Contreras, es esas ventajas o esa que ha servido para el derecho argentino esa unificación. Adelante, Caro, que veo que está brinque y Sí, brinque, maestra. sí, no, muchas gracias. A mí me surgió una duda ya que nos estaba comentando el tema de todo el avance en los demás países. Usted como experto en el tema y en este ámbito de la dicotomía, ¿cómo ve a futuro que se logre esta fusión? ¿Cree que en un ámbito internacional ya puede haber una unificación total en todos los sistemas jurídicos o simplemente ve que el avance pueda darse paulatinamente en algunos sistemas y no en su totalidad? Tiene que ir paulatino. En primer lugar, tener una propuesta muy concreta legislativa, un instrumento que pueda convencer de las bondades que pueda tener esta fusión, ¿sí? Cuando hablamos de dicotomía, insisto, son dos conceptos contradictorios que se complementan, ¿sí? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en una verdadera propuesta. Hay iniciativas, hay ideas de muchos de los que estamos a favor de esta dicotomía, pero necesitamos tener una propuesta que pueda convencer a todos que pudiera ser favorable y benéfica. ¿Por qué? Porque yo soy partidario de ello. Hay quienes me dirán, yo no voy a trabajar ni a perder mi tiempo en esto, porque no, simple y sencillamente no debe de unificarse. Y entonces llegamos a estas circunstancias, ¿no? Bien lo mencionaba Miguel Ángel, las personalidades de los abogados, ¿sí? Los Y la civilistas y los defensa, mercantilistas. así es, maestro, y como bien lo menciona y retomo las palabras, y la defensa de cada una de nuestras materias, ¿verdad? Porque bueno, pues el derecho civil, bueno, hay quienes ha sido, y lo dijo usted al principio, ha sido un derecho rígido, muy útil, por supuesto, la base de los demás, pero fíjese, ya lo estoy diciendo, la base de los demás, ¿cómo me voy a fusionar con otros si yo le di vida, ¿no? Si en base a mis criterios, en base a mis conceptos, es que se han ramificado tantas materias que tenemos en el área. Entonces, sí me parece que a lo mejor ahí pudiera haber una seria resistencia. Bueno, no me parece. Hay una seria resistencia, ¿no? Pero la propuesta, pues, está en pie y valdría la pena quizás su estudio, maestro. Definitivamente, esa es mi propuesta, es estudiarlo, ¿por qué no? Así como ha habido separaciones en el derecho civil y el derecho mercantil, en el derecho civil, el derecho familiar ya del derecho civil, en el derecho mercantil, el derecho bancario, el derecho bursátil, es decir, el derecho financiero de la parte mercantil. ¿Por qué no también en otros casos hablar de una fusión, de una unión? ¿Sí? Es muy claro que el derecho familiar tiene reglas muy específicas y si alguien maneja esto son ustedes y sobre todo el maestro Julián Buitrón, que es uno de los autores más importantes en materia de derecho familiar, fue mi maestro, ¿sí? Y en la materia mercantil, alguien que dice que ya el derecho bancario y el derecho bursátil no tienen nada que ver con el mercantil, ni siquiera su origen, es el doctor Jesús de la Fuente, ¿sí? Pero pues, al fin y al cabo salieron de aquí. Entonces, así como hay esto, que se ha entendido estas figuras, también hay que entender que áreas de conocimiento dentro de nuestras materias no son distintas de una de la otra, y que es la parte de las obligaciones y la parte de los contratos. Así es, maestro. ¿Tienes por ahí otra pregunta, Carolina? ¿O no? Sí,
Por Adelante. ejemplo, si nos basamos en un ámbito internacional como es la existencia del UNCITRAL, que sabemos que es un órgano subsidiario de las Naciones Unidas que nos va a ayudar con la armonización y la unificación del derecho mercantil internacional, ¿podríamos hablar de alguna clase de influencia de este órgano o la creación de algún órgano que pueda ayudar a que esta unificación o esta fusión de los derechos se dé de manera más fácil? Fíjate que yo no me inclinaría más por un citral, pero sí por otra institución, que es UNIDROIT, ¿sí? El Instituto para el Derecho, el Análisis y Estudio del Derecho Privado, en donde no nada más es el derecho mercantil, sino es el derecho privado, ¿sí? Porque un citral sí es un área de Naciones Unidas que sí es específica del derecho mercantil, pero UNIDROIT habla del derecho privado, y ese derecho privado, inclusive UNIDROIT emitió sus principios para la interpretación de los contratos, ¿sí? Que recoge terminología civil, terminología administrativa, terminología mercantil, inclusive esos principios de UNIDROIT han sido aplicados en la materia laboral. Entonces, ahí tenemos unos principios de unificación. Es un instrumento que nos dice qué es la buena fe en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, en el ámbito laboral, en el ámbito administrativo, ¿sí? ¿Cómo se hace la representación en la materia civil, en la materia mercantil, en la materia, para que los distintos países con distintos derechos internos de distintas familias jurídicas puedan en sus relaciones jurídicas, sobre todo privadas, ¿sí? Poder tener una unificación? Yo soy partidario de la unificación del derecho mercantil. Fue la base de mi tesis doctoral, ¿sí? Entonces, no puedo ir en contra de lo que yo he pensado siempre. Todavía no hay nadie que me convenza que cambie de ideas, ¿sí? Entonces, más que un citral, esa pregunta que haces, Carolina, es el derecho, perdón, es UNIDROIT. La Cámara de Comercio Internacional también, porque sí se ha enfocado a algunos aspectos que no son estrictamente comerciales, como es los ámbitos de comunicación, los ámbitos de sustentabilidad, los ámbitos de medio ambiente, etcétera, ¿no? También se busca unificación en esos mecanismos. ¿Por qué no unificar al derecho civil y al derecho mercantil? En la materia de obligaciones y contratos, no todo, evidentemente. Oiga, maestro, y así como lo está usted explicando, más que lo convenzan de cambiar su criterio, pues es más bien que usted permee, ¿no? Para que podamos seguir estudiándolo desde todos estos puntos, Carolina, que nos acaba de mencionar, ¿no? Primero desde este organismo UNIDROIT, pero además desde todas estas experiencias que ya nos está usted brindando, Suiza, Brasil, Perú y Argentina, ¿no? Entonces, ver qué tan eficaz ha sido, qué tanto ha permeado, cómo ha funcionado y por qué no, ¿no? Pues también seguir en el estudio, porque efectivamente, bueno, pues hay que, digamos que, ¿cuál será la palabra más adecuada, maestro Oscar? No convencer, sino más bien que vean cuál ha sido la practicidad y la eficacia, ¿no? Que han tenido Sí, todas estas figuras. exacto, Yo para quisiera tratar de llevarlos a agregar, las bondades. si me permiten, perdón la interrupción, pero como no tengo cámara, no los puedo ver. Yo quisiera agregar un comentario, maestro, si me permites. Eh, ¿Sí? sí, sí, creo que, digo, por supuesto, felicitarte y agradecerte por la claridad de la exposición, el estudio profundo que se refleja en el manejo de todos estos conceptos, pero sobre todo esto que dijiste, todavía no hay nadie que me convenza. Y yo creo que esa es la riqueza de los estudiosos del derecho, que están abiertos. Claro, tengo mis ideas, tengo mi postura, la defiendo, pero sé que no tengo la verdad absoluta. Yo siempre en la clase les digo eso a los alumnos. El abogado nunca tiene la verdad absoluta porque siempre habrá, todavía no hay nadie que me convenza. Pues no quiere decir que te vayan a convencer porque seguramente las ideas son muy sólidas, pero estamos abiertos al diálogo y al debate y eso es algo que enriquece muchísimo a la ciencia jurídica y es un privilegio también de nuestra facultad. Entonces, yo estoy muy contento por el maestro Vázquez del Mercado. Nos vemos todos los lunes, miércoles y viernes muy tempranito. Somos vecinos de salón prácticamente. Y pues Exacto. muchas gracias, maestro. Perdón, Yadi, te interrumpí.
De ninguna manera, siempre tu aportación es extraordinaria, lástima que no te estamos viendo. También le manda saludos, maestro Oscar, el doctor Manuel Munive, dice que hay que contemplar las CIDIPs, las conferencias de la Haya de Derecho Privado, ¿no? También ahí tendríamos que comentarlas. Pues maestra Amada, yo de una vez voy cerrando junto contigo para darle la despedida a nuestro queridísimo maestro Oscar, a Carolina. Qué buenas preguntas, Carolina, estás haciendo. En una de esas, maestro Oscar, se la robo. No, no es cierto. Pero le agradezco muchísimo, muchísimo el que haya estado con nosotros, por supuesto su participación y ahí nos deja un punto, ¿no? Para meditar, pero sobre todo para estudiar, reflexionar sobre el tema y, ¿por qué no? También ir viendo cómo fue o cómo ha sido eficaz todas estas figuras, esta figura particularmente la unificación de la cual usted habló en estos países que usted ya mencionó. Fue un gustazo, maestro Oscar, le mando un abrazo, un beso muy afectuoso, con todo respeto. Maestra Amada. Pues muchísimas gracias, maestro, mi maestro Oscar Vázquez del Mercado. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y como se lo dije en un principio, gracias por haber estado conmigo y seguir conmigo durante mi vida de estudiante y durante mi vida académica. Muchísimas gracias por su amistad, por su apoyo, por siempre sus palabras de aliento. Muchísimas gracias. Eso hacen los grandes maestros, estar siempre con nosotros y apoyarnos en todo y también jalarnos las orejas cuando ya andamos chuecos, como de que no, ¿no? Es parte de lo que hacemos nosotros como académicos y a todos nuestros académicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Inviten a sus alumnos, estos programas están hechos para ellos, por eso es que estamos invitando a nuestros alumnos. Carolina, yo le doy toda la razón a la maestra Yadira, que bueno que estás con nosotros, ojalá que podamos conocerte en persona, que puedas estar en nuestras clases. Nos encantaría que el maestro nos compartiera tantito, un poquito de Caro. Y pues nos vemos en nuestro próximo jueves de Derecho Civil. Maestro, es un honor tenerlo con nosotros. Gracias. Nos Gracias, vemos. Miguel. Muchas gracias a todos y nos Gracias vemos a todos más ustedes tarde por la en invitación y por Contrafirma. sus conceptos. Muchísimas gracias. Gracias, maestro.